Mashiach había estado enseñando a los Shelahim, a los discípulos, y los estuvo preparando para que ellos fueran por primera vez en una misión. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 10, 16 al 20. Y les hace algunas advertencias. Les dice así: he aquí, yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guárdense de los hombres, porque los entregarán a concilios, y en sus sinagogas los azotarán. Y aun ante el gobernador y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo han de hablar o por qué, porque en aquella hora les será dado lo que tengan que hablar. Pero no son ustedes los que van a hablar, sino el Ruach de su Padre que habla en ustedes. Es interesante que Yahshua les enseñaba a ellos que aprendiesen a estar en paz en medio de estas circunstancias, y que ellos se encontrarían en medio de ellas, tal vez bajo mucha opresión, pero que no deberían de preocuparse, porque a la hora que tenían que hablar, el Ruach era el que iba a traer las respuestas a través de sus bocas. La pregunta es dónde Mashiach saca esa seguridad para afirmar estas cosas, ya que él no tenía, obviamente, el Nuevo Testamento o la Brit Hadashah. Todas estas cosas son las que menciona y hemos estado compartiendo del capítulo 59 del libro de Isaías. En ese mismo capítulo, ahí expresa el compromiso de Elohim ante la justicia y la promesa de lo que el clamor de la intercesión es escuchado y es contestado. Y los clamores de intercesión lo que van a hacer, mis amados, es traer manifestaciones. Y en la medida que nosotros nos acerquemos al final de los tiempos, más y más se va a elevar este tipo de injusticias y se van a estar acumulando. Muchos han concordado de que prometer el doble a la iglesia de los últimos tiempos, o la Keilah de la última temporada, basado en lo que encontramos, por ejemplo, en los libros de los Hechos. Elohim promete duplicar una unción sobre una generación, sobre esta generación que somos nosotros, que va a experimentar manifestaciones muy poderosas. También está lo que dice Isaías 60 acerca del futuro de Sión. Así que la manifestación de nosotros como su Keilah, como pueblo, ese pueblo que está en convenio, ese pueblo que está en Torah, va a ser el fruto extraordinario de un pueblo que se levanta, que demanda justicia, como ha prometido el capítulo anterior de Isaías 59. Entonces, si nosotros nos levantamos en un estándar contra la maldad, la gloria prometida del Eterno se va a manifestar en medio de nosotros. Y su Ruach se levantará por el pueblo que es fiel. Y esto va a ser como una barrera o una norma en medio nuestro. Porque nos promete que el Redentor vendrá de Sión. El pacto de Elohim promete entonces una manifestación de su Ruach para detener el mal cuando éste amenace. Si leemos, por ejemplo, el Salmo 2, declara que Yahshua muere por las naciones. Y el Ruach HaKodesh viene sobre nosotros como una unción para dar luz a la justicia en medio de esta temporada. Y esto continúa hasta el final de los tiempos. Y nosotros podemos ver el capítulo 59 de Isaías, cuando enseña que el clamor del corazón del intercesor está ahí para traer esta justicia, una justicia que desplaza las tinieblas. Entonces podemos preparar una generación que pueda abrazar lo que promete Isaías 60, la futura gloria de Sión. Con esto quiero decirles, mis amados, que la responsabilidad que tenemos es provocar en el mundo espiritual cosas que van a cambiar
o van a traer a realidad el destino profético por el cual el Eterno ha estado esperando que ocurra en esta temporada, pero eso solamente lo pueden provocar varones y mujeres que vivan verdaderamente en su voluntad, en la Torá, en la justicia. Ayer hablaba con mi esposa y comentábamos sobre la profecía, ¿no? Sobre profetas que hemos conocido, profetas que hay por ahí, ¿no? Hoy en día, y experiencias que ellos tienen, ¿verdad? Y recordábamos lo que dice Mashiach acerca de aquellos que vendrán y leerán al rey en aquel tiempo, que en su nombre hicieron esto y lo otro, milagros, señales, prodigios, levantaron muertos, etcétera, pero que al final les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. Y esa palabra es muy fuerte, porque esto significa que ellos, a pesar de todas estas cosas que hicieron y las pudieron haber hecho en el nombre de Él, caen al piso totalmente como evidencia de que estás realmente en la voluntad del Eterno, porque se comete un pecado, y el pecado es ser un hacedor de maldad. Y ahí la palabra que se usa precisamente es una palabra que dice hombre sin Torah. Entonces, ¿de qué te sirve tanta manifestación espiritual? ¿De qué te sirve tanta elevación? ¿De qué te sirve tanta revelación? ¿De qué te sirve tantos dones, señales, milagros, prodigios, operaciones espirituales, si nunca escuchaste la voz que te dijo: tienes que volver a la senda antigua, tienes que volver a la Torá, tienes que practicar y guardar mis mandamientos? Y eso es algo bien delicado, y yo creo que la gente no lo ve, y me preocupa, porque muchos rechazan la Torá, y cuando tú rechazas la Torá no eres una Keilah. Cuando tú rechazas la Torá no eres un discípulo del Eterno. Entonces eso es complicado, ¿no? Porque tenemos que clamar para que aquellos que, así como estuvimos nosotros en algún tiempo, rechazaban el camino de la Torá, rechazaban el guardar un Shabbat, rechazaban el guardar fiestas, rechazaban tantas cosas que hoy hemos ido nosotros aprendiendo, tienen que despertar, mis amados. Porque por más esfuerzos humanos o espirituales o ministeriales que hayan tenido toda su vida, si ellos no guardan la Torá, no tendrán participación en el reino de Elohim. Porque no podemos violentar la Torá para nada. No hay nada en la Escritura, no hay nada en el Nuevo Testamento, absolutamente nada, que nos diga que una sola tilde, o una sola jota, o una pequeña letra, una pequeña yud de la Torá haya sido abolida. Mucho menos cuando la gente dice que es que ahora el pacto es diferente. Mucho menos cuando la gente dice que ahora ya no tenemos los mandamientos de Moisés, sino los de Cristo. Eso es una tremenda distorsión de la realidad en la que nosotros somos llamados a vivir. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de esos dogmas que nos alejan de la identidad realmente de lo que es ser una Keilah, una asamblea de creyentes en Mashiach. Entonces no podemos perder esta posición, sino que también tenemos que cultivar el corazón que clama por justicia, con una Keilah que se sostiene en esa posición. Tal vez nuestro problema ha sido, evidentemente, toda la teología que se ha enseñado y cómo nosotros hemos rechazado el vivir en la justicia verdaderamente. Pero tenemos un derecho escritural para demandar la justicia por cada robo generacional de los cuales tengamos conocimiento. Mashiach proclamó en Juan 10:10 lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y el que ha hecho esto financieramente, espiritualmente, por generaciones, el enemigo tiene que ser sometido a juicio. Él siempre ha estado analizando las generaciones de los justos y ha creado circunstancias donde los delitos muchas veces los han dejado fuera de su herencia.
Entonces ha habido un asalto demoníaco para desheredar a los justos, a los sadiquín. Y este efecto acumulativo de esta pérdida excesiva es para que el pueblo no tenga las herramientas, para que el pueblo no tenga capacidad de realizar muchas cosas que el Eterno ha puesto en sus corazones. Entonces, este robo que inicia con el espíritu de Mamón sobre generaciones ha culminado con una reserva de injusticia en el reino espiritual. Y esto es como un dique poderoso que está previniendo grandes provisiones. Pero yo estoy seguro, mis amados, que en esta temporada esa presa, ese dique se va a romper y las provisiones acumuladas que el enemigo ha robado las va a soltar para esta temporada. Y esto va a suceder porque hay una puerta llamada la justicia que vamos a utilizar. Entonces, Isaías 61 promete la restauración de las desolaciones de muchas generaciones, por lo cual debe de levantarse un clamor de intercesión por esa injusticia. Y ese es el lenguaje del trono, es el lenguaje en la presencia del Eterno, cuando vamos con un caso a sus cortes, el lenguaje de injusticia. No es justo que esto haya sucedido, no es justo todo el robo que ha ocurrido, no es justo la maldad que se está desarrollando en contra de estas generaciones. Y es ahí donde podemos interceder y abrazar y ofrecer consistentemente delante del trono este clamor. Porque esto va a terminar en una victoria abundante, desbordante, en resultados para una Keilah que sabe interceder. Entonces el cumplimiento y la liberación podríamos titularla como una unción de despojo. Cada vez que el ladrón era capturado en las escrituras, tenía que restaurar un múltiplo de lo que había robado. Y esta restauración variaba de acuerdo a lo que se había robado, por supuesto. Por ejemplo, ahí en Éxodo, en capítulo 22:1, dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare, o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Luego encontramos en Mishlei, Proverbios 6:30 al 31, que dice: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito, y cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, y entregará todo el haber de su casa. Esto es bien interesante, porque aquí está hablando de una persona que roba por hambre, pero que no va a estar exento de que se le aplique la justicia. Entonces hay una constante que aparece, por ejemplo, cuando estudiamos la justicia financiera que aparece en las escrituras. Y el primer punto es que siempre hay un múltiplo que se debe restaurar sobre aquello que ha sido robado. Es decir, lo que es robado no solamente se devuelve, no solamente se castiga al que lo roba, es que tiene que haber un retorno que traiga restitución. Entonces yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, te robaron el buey, ¿por qué te lo robaron? Te robaron la oveja, ¿por qué te la robaron? Te robaron el coche, bueno, ¿por qué te lo robaron? Si bien es cierto, la justicia dice que vas a tener que ser restituido. La pregunta es, ¿por qué te robaron las cosas? Supongamos que te robaron tu coche, porque no tenías dónde guardarlo, porque lo dejaste en la calle, porque no tenías para pagar un GPS, una alarma, no sé. Y te roban ese coche, y a los días te llama la policía y te dice: recuperamos tu coche. Pero por la ley de la restitución vas a tener que recibir no solamente tu coche de regreso, tu vehículo de regreso, te vamos a devolver 7 más. Entonces la pregunta es esta: si por tu descuido te robaron el 1, ¿estás preparado para recibir los 7 restituidos? Yo quiero que sepas que la restitución está retenida porque nosotros no ordenamos nuestros caminos, porque no caminamos en la justicia como tiene que ser. Entonces, para que haya una verdadera restitución, amados, tenemos que prepararnos todos, preparar nuestra mente, nuestra vida, nuestra neshama, nuestras condiciones, nuestra alma, nuestra familia, nuestro hogar.
para recibir restitución por la justicia. En segundo punto, un clamor por la justicia sube por el Ruach en la intercesión. Así como lo dijo Mashiach, el Ruach pondrá las palabras. Y en tercer lugar, la justicia dicta que los ladrones pierden y los escogidos ganan en una transferencia. Esta es la realidad siempre, pero tú tienes que estar preparado. Y número 4, el creyente debe por medio del pacto demandar la justicia delante del trono. Porque el Eterno siempre va a hacer lo correcto. Él quiere hacer una transferencia de recursos sobre su pueblo. Pero a ver, si tú todavía no guardas Shabbat como tiene que ser, si tú todavía te resistes a hacer el Shema como tiene que ser todos los días, si tú como varón no estás tomando la delantera espiritual de tu familia, si tú no estás buscando verdaderamente guardar las fiestas como tiene que ser, si no estamos haciendo las cosas en orden, entonces ¿cómo vamos a recibir esta restitución? ¿Cómo vamos a ser escuchados delante del reino? Claman los justos y Yahweh responde, dice un salmo. Es decir, el justo cuando clama estremece el trono, estremece el mundo espiritual. Es más, yo te digo, no te atrevas a hablar mal de uno que guarda la Torá. No te atrevas de hablar mal de aquel que ha buscado alinear su vida en la Torá. No te atrevas a hacer eso, porque esa persona clama y Yahweh se mete en su pleito, hace justicia, mueve espada. Y esa es la promesa para todos nosotros, mis amados. Si vivimos como verdaderos justos delante de Él, si estamos realmente haciendo su perfecta voluntad. Por eso cuando hablaba en la introducción de este tiempo, decían, no nos avergoncemos del Evangelio, no nos avergoncemos de Mashiach, no nos avergoncemos porque guardamos la Torá, porque queremos vestir conforme a lo que el Eterno demanda de nosotros, porque queremos comer como Él demanda, porque queremos guardar un Shabbat. No nos avergoncemos porque queremos hacer una circuncisión. ¿Por qué? Porque Él respalda al justo, Él respalda al sádic, Él respalda al que guarda sus mandamientos. Y no te atrevas tú, cuando no entiendes al que está haciendo algo conforme a la Torah, a estarlo criticando, a estar hablando de él. Porque si esa persona clama, eso va a ser la espada sobre tu cabeza. Clama el justo y Yahweh responde. Recuerda eso siempre. Clama el justo y Yahweh responde. Entonces tomemos esta responsabilidad, mis amados. Hay algo importante también. La adversidad labra siempre el terreno para que sea oído un corazón que clama por justicia. Y Elohim toma responsabilidad en esto. Es muy poderoso. Y bueno, eso lo vamos a hablar un poco en la próxima grabación, mañana. Pero es importante, mis amados, que hagamos esta conciencia. ¿Qué tan justo yo estoy siendo? ¿Qué tanto yo estoy siendo considerado por el Eterno un sádic? Uno que busca guardar sus mandamientos. Cuando yo veo la historia de Cornelio orando como ora un judío, siendo un italiano, haciendo todo lo que necesita hacer para ser un prosélito de la sinagoga, es decir, él estaba en su conversión al judaísmo, y orando como oraba un judío, se le manifiesta un ángel. Y digo, Padre, a mí nunca me ha pasado eso. Y luego envía a buscar a Pedro, y los que le buscan le dicen, es que Cornelio es considerado un justo por la nación de Israel. Yo, Padre, yo quisiera ser considerado justo también. ¿Qué tengo que hacer? Aprender de Cornelio. Él se convirtió en un ger toshab, un prosélito que dijo, yo voy a hacer todo lo que hace casa de Judá, porque yo quiero agradar al Elohim de Israel. Soy un temeroso
del Elohim de Israel. Y si tú eres un temeroso, una temerosa del Elohim de Israel, bueno, sigue el ejemplo de casa de Judá. Dejémonos de estas gentes de raíces hebreas que hablan pestes del judaísmo, cosas que hablan y no entienden, porque tenemos que aprender realmente a guardar los protocolos de santidad y del reino como tiene que ser establecido. Que el Eterno nos ayude a entender la responsabilidad a la cual hemos sido llamados y que caminemos firmes en este proceso.